Hola, ¿cómo están? Pues estoy como muy contenta aquí porque este es el primer episodio de Cauce, en el que tengo un invitado de lujo. Está con nosotros José Eduardo Tapan Merino. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Ileana, y con este proyecto enorme que tenemos enfrente, ¿no? Así es, pues vamos a platicarles un poquito de este proyecto, cómo surge esta inquietud por hacer un espacio, Cauce de acompañamiento para los papás, los docentes, terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, todo aquel que camine y que ayude a acompañar tanto infancias como adolescencias. ¿Cómo surge esta inquietud? ¿Cómo es que nos planteamos esta idea de tener un espacio? Pues creo que lo hicimos cuando empezamos a advertir que la forma en que se abordan tanto los problemas de los niños como de los adolescentes, como que empezamos a ver que estaba demasiado como especificado, o sea, demasiado técnico, demasiado separado de una serie de cosas. O sea, como dicen, a veces cuando se ve el árbol, los árboles, se pierde de vista el bosque. Y nosotros decíamos, bueno, pues es que en las infancias hay que ver una serie de variables que están interviniendo en los problemas. Entonces, no solo uno, o sea, hay un trastorno por déficit de atención, por hiperactividad. Bien, eso es un síntoma de cuáles son los problemas que llevan a tener ese problema, ¿no? Cuáles son toda la serie de asuntos que están concurriendo para conspirar y generar ese problema. Entonces, para decirlo, los problemas de los problemas, ¿no? Claro, o sea, como el trasfondo que hay, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros, más que ver cómo se nombra, ¿no? Hoy por hoy en las escuelas, en la casa, en los espacios terapéuticos también, el problema que puede traer el niño, sino como ver esto que expresa, ¿no? Es decir, tener como obviamente una mirada crítica ante aquello que está sucediendo y ver de qué nos habla, es decir, como escuchar, es un poco dar un espacio de escucha, ¿no? Al niño, al adolescente, inclusive a la familia que puede sentirse muy angustiada, porque yo creo que hoy estamos en un tiempo en el que hay muchísima información, es decir, los papás cuentan con un montón de especialistas, con muchos libros que se han escrito acerca de la crianza y de la adolescencia, y de pronto es como, bueno, ¿a qué escucho? ¿No? ¿Qué es lo que, por dónde me tengo que ir? Tengo que ser crianza positiva, ser muy respetuoso con mis hijos, no poner expectativas en ellos, no, pero tengo que ser firme, no, pero tiene que haber mucha libertad, libre demanda, inclusive, por ejemplo, para la alimentación, ¿no? El pecho, el destete cuando llega, si el control de esfínteres, a qué edad, o sea, estamos como rodeados de muchos datos, porque yo creo que esos son datos, ¿no? Pero nuestra idea en Cauce sería como poder escuchar la singularidad, o sea, el caso por caso, este chico que llega con, vamos a pensar que sí, en la escuela es como ya fácil encajonar a un niño que está teniendo problemas tanto de atención, porque si hablamos del origen de esta cuestión de, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Ya sea con o sin hiperactividad y ahora esta última vertiente que es con o sin inatención. Podríamos pensar que la atención es algo que se puede leer como con una barra, ¿no? O sea, está aquí, está normal, o es una hiperatención, o hay menos atención de la que es requerida, por ejemplo, para tener un éxito escolar. Y habría que ver qué pasa, o sea, vamos a pensar que de pronto el niño puede ser que no. La atención simplemente es bloquear otros estímulos, ¿estás de acuerdo? Es decir, poder focalizarme en un estímulo que tengo ahí y poder bloquear los demás estímulos que siempre van a estar presentes. Mis otros compañeros, los ruidos que están afuera, mis ganas de salir al recreo, al patio, pero también estímulos internos. Es decir, este niño que llega al colegio no llega en blanco. O sea, llega ya también con una mañana que tal vez fue muy correteada, agitada, ¿no? Que los papás ya están de malas en la mañana, la mamá gritó, ¿por qué no se apuran? Porque también en este tema de mucha libertad, fíjate que lo que yo veo que ahora los papás un poco empiezan estos primeros años con este brío, ¿no? De ser muy respetuosos, de no poner tantos límites, de no decir tantos nos al niño. Y sabes que llega una edad, vamos a pensar cuando se formaliza más la educación en primaria, pienso en un niño de 6 años, 5 años,
en el que se dan cuenta que sí es necesario, por ejemplo, tener una estructura y un horario, porque ¿cómo hago que mi niño esté listo a las 7:30 de la mañana si yo le he permitido que todo sea conforme su cuerpo, su organismo le pida, o sea, como él quiera? Entonces, ¿qué veo? Que estos papás que se proponían una educación muy respetuosa, de pronto, ¿qué crees? Como que se desesperan, gritan mucho. O sea, estoy en esta parte como oscilando entre ser muy respetuoso y hasta, podríamos decir, a veces un poco permisivo, por respeto a la libertad del niño, y de pronto me encuentro con la necesidad de gritar porque el niño ya no me hace caso. Es que ese es el problema, o sea, y creo que ese es parte, digamos, de lo que puede ser considerado el estilo que tenemos en Cauce, que es entender que es mucho más eficiente poder trabajar con el problema detectado en la escuela, el problema detectado en la casa, y ver cuáles son los elementos que lo constituyen para intervenir en los elementos que lo constituyen. No solo en la resolución del síntoma o del problema, sino en aquello que lo hizo surgir. Esto que tú estás diciendo, o sea, son chiquillos que no tienen herramientas para poder enfrentar los retos que les ofrece la escuela. Entonces, de repente, están los pobres chiquillos ahí tropezándose con todo porque no han tenido hábitos, no tienen delimitaciones, y entonces de repente no tienen este, la posibilidad de sentarse a estudiar porque jamás, o sea, se les ha dado ese conjunto de delimitaciones, de límites que les ayuden a generar horarios, que puedan seguir una serie de metas para poder, para arribar a algún puerto, y entonces de repente están ellos extraviados ellos mismos, y entonces paradójicamente en este extravío, pues obviamente ellos mismos se están peleando consigo mismos y se están peleando con sus compañeros y con los maestros, o sea, porque no tienen, digamos, los instrumentos que les ayude a poder salir adelante. Entonces, simplemente pensar en resolver el problema que ha sido detectado es un asunto puramente cosmético, o sea, sí se puede hacer, pero y los problemas que lo causaron y las circunstancias, y además esta parte que hemos siempre hablado tú y yo, de que es importante involucrar a un conjunto de agentes que están interviniendo en lo que puede ser el proceso de acompañamiento, crianza de los niños, de los adolescentes. Estamos hablando de los padres, de los familiares, de los maestros, de todos aquellos que están ahí. Porque lo que tú dices, o sea, el problema que se presenta en la escuela a veces fue cocinado en casa, a veces fue derivado de otra serie de cuestiones, o sea, de estar viendo juegos en su cuarto, y de repente después de haber matado 228,000 zombies, se le dice, a ver, ahora siéntate a estudiar. O sea, ¿cómo? Claro. Está tan estimulado, tan así que le parece, o sea, no tiene manera de poder estar quieto en ese momento, está sobreestimulado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues entender estos hábitos, estas condiciones, estas circunstancias en que están los niños y los adolescentes para poder intervenir multifactorialmente, tanto en digamos, el etos, el cambio, estas circunstancias en que están los niños y los adolescentes, pero también la manera en que nos vinculamos y nos relacionamos con ellos, y al mismo tiempo ya nosotros en el trabajo clínico, pues también trabajando directamente con el niño y con los padres para poder de alguna forma, como grupo, como conjunto, como equipo, ir resolviendo los problemas y sus causas. Claro, me gusta, además, fíjate que quiero un poco también presentarte, para que sepan desde dónde vamos a estar planteando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no conocen a José Eduardo Tapan, José Eduardo es licenciado, maestro y doctor en antropología, por lo tanto, creo que la mirada que tendremos acerca de los niños, de la infancia, de la adolescencia, de nuestra propia adultez, la forma que acompañamos, etcétera, estará sustentada también por esta riqueza, por este bagaje que tienes. Y bueno, también maestro y doctor en psicoanálisis con una clínica de más de 30 años, ya casi 40, y pues catedrático por muchos años, ha preparado a muchas generaciones también de psicoanalistas
y antropólogos. Es escritor de 11 libros y sé que estás por ahí escribiendo el que sigue, ¿no? O dos o tres más, no lo sé, porque te gusta presentar varios a la vez. Y bueno, a mí me gusta como esta experiencia que tienes, este camino que tienes, también papá, ¿no? Recientemente papá y enfrentas también estos retos en carne propia, creo que esa parte es interesante decirla, ¿no? También. Entonces, con toda esta experiencia que tú tienes, la mirada me parece que se amplía y yo quiero tomar de uno de tus libros o de varios, lo has mencionado varias veces, esta forma en la que tú defines los límites, que a mí me gusta mucho, le he adoptado en mis pláticas para papás, que es límites que habilitan espacios y que le van a permitir tanto al niño como el adolescente tener cierta soberanía, es decir, también tener como un decir en ellos. Entonces, no te dejo suelto, libre y perdido, porque eso sería como un poco un vacío que angustia mucho a los niños y angustia mucho al adolescente, pero sí delimito el espacio. ¿En qué sentido? En que se pueda posibilitar algunas cosas y al mismo tiempo posibilitar algo deja fuera otras cosas. Y para el ser humano, pues me parece que es fundamental que esto pueda haber un espacio que queda delimitado. En la experiencia que tengo como docente en el aula, fíjate que yo dedicaba siempre el primer mes de clases, no importa en qué nivel educativo, he trabajado en primaria, en secundaria, preparatoria, posgrado, en cualquier espacio, lo que yo hacía era dedicar mucho tiempo el primer mes justo a esto que tú llamas delimitar espacios, es decir, qué se permite, qué se prohíbe, qué queda dentro, qué queda fuera, cuál es como el abanico de posibilidades para que tanto el niño como el joven puedan aprender, crear, ser curiosos. Y sabes, eso les da siempre mucha seguridad. Es decir, lejos de ser algo que los limite en cuanto a lo que pueden hacer, abre muchas ventanas y muchas puertas para que los niños se avienten como a explorar, a ver. Y la otra que quiero poner sobre la mesa, que también es cauce, lo llamamos cauce porque es como esta parte en el río en el que los adultos que estamos acompañando somos estas orillas, estas riberas del río que también dan dirección. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasa si esas orillas también tienen que ser a veces flexibles, obviamente? Porque si se endurece demasiado, el río, pues finalmente se estanca el agua, empieza a oler mal. Y de otra suerte también, si somos demasiado laxos y nos quitamos de esas orillas o nos metemos a nadar al río con ellos, porque ahora es algo como que también vemos, eh, pues no lleva una dirección. Y el brío y la fuerza y la curiosidad y la tenacidad que sí tienen, me parece, los niños y los adolescentes, se perdería por esta falta de dirección. Entonces, esas son cosas que en Cauce queremos cuidar y a la vez como que no satanizar a los papás ni a los docentes, o sea, también poder abrir el espacio para pensar juntos formas de llegar a un lugar, ¿no? No se trata de ver quién fue el culpable, sino se trata de ver el contexto completo, las circunstancias que están eh, pues envolviendo a los chicos para poder ver qué movemos, cómo podemos nosotros también brindar un espacio seguro para estos papás, para estos maestros que pueden tener muchas preguntas, muchas dudas y pensar juntos. Y que cause lo que tú estás diciendo, es generar estas condiciones de dar estas delimitaciones, entendiendo que el brío, que las circunstancias de cada uno de los ríos, de cada uno de los niños, de los adolescentes, eran distintas y que lo que nosotros queremos hacer es simple y sencillamente generar condiciones para que ellos puedan desplegarse y poderse encontrar y en la medida en que vayan encontrándose a sí mismos, vayan pudiendo encontrar toda la serie de cosas pues que les son, digamos, pertinentes, que los tocan, que todo ese tipo de circunstancias que a veces están tan extraviados los pobres, que ni saben quiénes son, ni saben qué quieren, ni saben y están incluso en una serie de actitudes maníacas, porque están totalmente atrapados pues a una reja simbólica que parecen libres, porque se les da la posibilidad de que puedan hacer prácticamente todo, y no se dan cuenta que eso es precisamente lo que los atrapa, porque la delimitación de los espacios
del sentido de la vida, es lo que les dará libertad. Entonces, al saber eso, nosotros también queremos dar, por ejemplo, hablar con los niños, hablar con los adolescentes, con los padres, pero también podemos dar una serie de pláticas, ¿no? A los padres, así como en lo que se conoce como escuela de padres, talleres para poder trabajar directamente con los padres, ya sea conflictivas particulares, ya sea a nivel de poder sensibilizar a un grupo alrededor de una serie de problemas, de temas, este, pues de los que hoy deberíamos estar sensibles, porque verdaderamente las redes sociales, las drogas, las cuestiones de la sexualidad, o sea, hay muchas cuestiones que creo que si se tiene información podemos trabajar de manera mucho más seria y contundente, y también con los maestros, o sea, maestros y el tipo de personal que se tiene en las escuelas también para poder pues crear esto, ¿no? Equipos grandes de trabajo con esta mirada de dar cauce, de entender problemas y causas y de cómo intervenir a partir del conjunto de variables que esto requiere. Así es. Pues esto es Cauce. Y estamos muy contentos de presentar el proyecto y esperamos que se puedan sumar a este proyecto tan grande y tan interesante que tenemos. Muchas gracias, José. A ti, Diana, saludos a todos. Encontremos el cauce.